Anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba por la playa junto al Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena, 2 huellas. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida había un solo par de huellas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Esto me perturbó y entonces pregunté al Señor: Señor, tú me dijiste que cuando yo decidiera seguirte, tú andarías conmigo a lo largo de todo el camino. Pero he notado que durante los peores momentos de mi vida se divisan en la arena solo un par de huellas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas que más te necesitaba. Entonces, Él, clavando en mí su dulce mirada, me contestó: Hijo querido, yo siempre te he amado y jamás te dejaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente. Si algún amigo nos está viendo también desde algún lugar, nos ve por los diferentes medios, pues nos alegramos mucho de que estés ahí y de que podamos llegar a ti con la palabra del Señor en este día. Hoy es, si Dios quiere, si Dios lo permite, finalmente, el último día que tenemos este culto de manera virtual, porque hoy es día 10 y a partir del día 11 se permiten las reuniones en los lugares de culto. Por tanto, nos gozamos en saber que el próximo domingo nos veremos en el local de la iglesia, ¿verdad? Pero estamos contentos, estamos agradecidos. El local nos permite la bendición de poder compartir de una forma más personal, pero tenemos muy claro que la iglesia no son las 4 paredes que Dios nos ha permitido tener y disfrutar allí. La iglesia somos tú y yo, la iglesia somos el grupo de redimidos por la sangre de Cristo en todo el mundo, que tiene su expresión o su manifestación en las diferentes iglesias locales. Yo no puedo congregarme con un hermano de China, ¿verdad?, para poner en práctica todos aquellos mandamientos que la Biblia nos manda de los unos a los otros, pero sí que puedo hacerlo con las personas que están
en mi entorno, y por eso somos una iglesia local, ¿verdad? La Iglesia Universal, el grupo de redimidos por la sangre de Cristo alrededor de todo el mundo, en todos los tiempos de la iglesia, pero que tiene su hueco visible, su lugar de reunión en las diferentes iglesias locales repartidas a lo largo y ancho de todo el mundo. Y qué bueno que podemos disfrutar de ese local. Vamos a ver cómo van las cosas. Vamos a ver qué nos aguarda el futuro. No sabemos realmente si realmente pues podremos ir aumentando, ir a más en la desescalada, o si tendremos que retroceder nuevamente porque pues las cosas vuelven otra vez a complicarse por la pandemia, por el virus o por cualquier otra cosa. Están ocurriendo muchas cosas, y eso del COVID-19 estoy convencido que es tan solo la punta del iceberg, y hay mucho más detrás de todo eso. Pero la cuestión está en que tanto en lo que nos queda por vivir, con las malas expectativas que tenemos en cuanto a la situación laboral, en cuanto a la situación económica, en cuanto a la situación sanitaria, junto con lo que ya hemos vivido en nuestros encierros, muchos han visto sus trabajos perderse, muchos han visto su salud quebrantarse, muchos han pasado por muchas circunstancias difíciles en este tiempo de confinamiento, y eso que hemos pasado, unido a lo que nos queda por pasar, tiene un peligro, y el peligro es que lleguemos a perder de vista la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Lleguemos a perder de vista la verdad de que hay un Dios soberano que está llevando a cabo sus planes en toda la humanidad, un Dios soberano contra el cual nada ni nadie va a poder rebelarse, y que su plan va a llevarse a cabo sí o sí, y nos sintamos que la realidad de las situaciones por las que estamos viviendo son producto de que Dios nos ha abandonado, de que Dios se ha olvidado de nosotros. En nuestra sociedad, así como en muchas otras sociedades, ocurre algo grave, y es que realmente estamos muy acostumbrados al abandono, porque todos hemos visto personas que lo hacen. Abandonar algo es dejar a alguien, ya puede ser, o algo, ya puede ser una cosa, una persona, un animal, dejarlo a su suerte, abandonarlo, dejarlo a su suerte, alejándose de él, de esa persona, de esa cosa o de ese animal, tanto en sentido físico como en sentido emocional, porque hay una total despreocupación hacia aquello que ha sido abandonado. Ya nos da igual, ya no nos importa. Y eso en nuestra sociedad y en otras sociedades, digo, es algo bastante común, es algo que continuamente vemos y oímos, porque todos conocemos acerca de personas que han abandonado a otros, ya sea animales, lo cual es triste, pero también a personas, lo cual es aún peor. Todos hemos escuchado de cónyuges, tanto esposos como esposas, que han dejado a la otra parte, que le han dicho ahí te quedas, y han ido a lo que ellos dicen que es reiniciar una nueva vida, olvidando los compromisos hechos con esa persona. Todos hemos oído o conocemos de padres o de madres que se han despreocupado de sus hijos, que les han abandonado y han tenido que hacerse cargo de ellos por otras personas, a veces involuntariamente, pero a veces por intención de abandono, porque les da igual, no se preocupan. Y en la conocida reflexión que acabamos de ver, en el vídeo que vimos justo antes de la predicación, el autor manifiesta su desconcierto y en cierto modo incluso también su queja al Señor al sentir, y esto es importante, al sentir la persona, y digo que es importante porque, y hago énfasis en la palabra sentir, porque no es una realidad, tan solo es una percepción subjetiva del individuo, un sentimiento propio que no es real. Pero sí es cierto que el Señor del vídeo que vimos, y muchos de nosotros muchas veces podemos llegar a sentir que en los momentos más difíciles de nuestra vida Dios nos ha abandonado. Muchas veces hemos visto ese vídeo, yo he hecho uso de él muchas veces como ilustración o como
introducción para diferentes mensajes porque pues me gusta mucho por la realidad que expresa, ¿verdad? Pero lo cierto es que ese hombre se sintió en los momentos más difíciles de su vida abandonado por Dios. No era real, pero esa era su percepción. En la vida hay muchos momentos que son momentos de gozo, que son momentos que nos traen alegría. Cuando nace un niño, pues el gozo de sus padres es enorme. Cuando un ser querido, un familiar nuestro que nos tiene preocupados por su estado de salud, por su enfermedad, finalmente es sanado. Oh, qué gran alegría, ¿verdad? Nuestro corazón se llena de gozo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, nos llena de alegría porque somos conscientes del cambio que ha habido en ella de cara a la eternidad. Y una persona que iba a estar sufriendo por toda la eternidad, ahora va a estar salva en la presencia de Dios, disfrutando de su gloria y adorándole por todos los siglos. Y eso es algo que nos llena de alegría, de gozo, de dicha. Pero lo cierto es que nos guste o no, y lo normal es que no nos guste, también hay momentos de desasosiego, de tristeza y de profundo sufrimiento. Ya sea por cuestiones personales o por cuestiones comunales, en la familia, en la iglesia, en el grupo al cual pertenecemos, la realidad es que sufrimos. Y muchas veces, en momentos como estos, nuestros sentimientos son los mismos que los del autor de esta reflexión que vimos en el vídeo, ¿verdad? Y es que puesto que vivimos en un mundo, en una sociedad en la cual el abandono es algo tan frecuente y tan natural, a veces este esquema mental nos lleva a considerar, a pensar, asumimos que Dios es como nosotros y que por tanto es capaz también de abandonarnos a nuestra propia suerte y a nuestro propio cuidado. Nos sentimos en ocasiones abandonados por Dios. Sentimos a veces que le hemos dejado de importar a Dios. Y las preguntas se agolpan en nuestra mente. Si no es así, si Dios no me ha abandonado, entonces ¿por qué hay esta situación en mi vida? Si es que Dios no me ha abandonado, entonces ¿por qué llevo tanto tiempo sin ver solución a mi terrible problema? Si Dios no me ha abandonado, ¿por qué me quedé sin trabajo? Si Dios no me ha abandonado, ¿por qué el coronavirus se llevó a mi familiar o a mi amigo, dejándome en esta situación de angustia? La verdad es que no somos los primeros creyentes en luchar con el sentimiento de haber sido abandonados por Dios, de luchar con esa percepción de que Dios nos ha dejado, de que se ha despreocupado de nosotros. Lo tuvo que hacer también el mismo rey David. ¿Hasta cuándo?, le preguntó al Señor. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque él, al igual que el autor del vídeo de la reflexión que vimos anteriormente, llegó a sentir, llegó a sufrir ese sentimiento de ausencia de la presencia de Dios en su vida, ese sentimiento de abandono de parte de Dios hacia él. ¿Qué pasa cuando Dios parece haberse escondido de nosotros? Cuando parece que nuestro sufrimiento, que nuestro desconsuelo, que nuestra angustia y nuestra aflicción a Dios no le importa. ¿Qué ocurre cuando a un cristiano se retuerce estremecido por el dolor que le causa una terrible enfermedad, que viene como colofón, que viene como guinda a una vida de servicio abnegado y entregado al Señor, y siente que la presencia de Dios le ha abandonado en medio de esa situación? ¿Qué ocurre cuando un joven que ama profundamente al Señor es víctima de unos sinvergüenzas y pierde la vida? ¿Qué ocurre cuando una chica que desea servir a Dios como su mayor meta es atropellada por un borracho maltratador que sale huyendo, la deja allí tirada hasta que pierde su vida? Esta no es precisamente la idea final de una vida cristiana victoriosa, pero la verdad es que a veces ocurre.
Y lo cierto es que en determinados momentos de nuestras vidas, cada uno de nosotros podemos también sentir esa sensación de abandono de parte de Dios. Circunstancias adversas pueden venir a nuestras vidas por tiempo prolongado. A pesar de que de entrada buscamos a Dios y nuestra fe en Él puede parecer inquebrantable, el hecho de que la situación se alargue en el tiempo puede ir haciendo mella en nosotros y nuestra perspectiva de las cosas y sobre todo de nuestra perspectiva del Dios de todas las cosas y eso nos lleva a cambiar. ¿Y qué hacemos cuando realmente tenemos esa aparente sensación de haber sido abandonados por Dios? ¿Qué hacemos cuando esos sentimientos de que no le importamos a Dios inundan nuestra mente? David, que pasó por momentos como eso, nos da la respuesta en el Salmo 13. El Salmo 13 es un salmo precioso porque el Salmo 13 nos muestra un cambio de actitud total, un giro de 180 grados, una muestra de alguien que va en un sentido, que va en una dirección, pero que cambia totalmente en otro sentido y en otra dirección opuesta. Comienza con lamento por la situación que está viviendo, experimentando, y termina con un canto de adoración y de gozo. En solo 6 versículos que tiene el Salmo 13, por cierto, vete buscando tu Biblia para tener ahora la lectura ahí en el Salmo 13, en solo 6 versículos que tiene el Salmo, pasa del sufrimiento más profundo, pasa de estar hundido, pasa de sentirse abandonado por Dios, al gozo más exuberante, al disfrutar de sus bondades. Empieza en oscuridad y termina en luz radiante. Y en ese proceso nos enseña mucho acerca de los malos momentos de la vida. Malos momentos en los que tú y yo pues también pasamos o hemos pasado o pasaremos. Bueno, a ver qué nos enseña David respecto a cómo transformar nuestra percepción de abandono. Así que ese es el tema acerca del cual vamos a hablar hoy, basados en el Salmo 13. Cómo transformar nuestra percepción de abandono. Cómo darnos cuenta de que esa idea que tenemos de que parece que Dios ya no se acuerda de mí, parece que Dios me ha abandonado, podamos darle la vuelta y que sea una experiencia de gozo, de adoración y de disfrute en la presencia de nuestro Señor. Vamos a ver 3 cuestiones para que nuestros días de oscuridad, nuestros días de aparente abandono, puedan también ser transformados en días de gloriosa luz que alegran nuestro corazón. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 13. Y dice el Salmo así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Damos gracias a Dios por esta su palabra. ¿Cómo transformar nuestra percepción? Y vamos a ver aquí, como dimos antes, 3 cuestiones para que nuestros días de oscuridad y de aparente abandono puedan ser también transformados en días de gloriosa luz que alegran nuestro corazón. Este salmo pertenece a un grupo de salmos llamados Salmos de Lamentación. Hay 2 grandes grupos de salmos de lamentación. Los salmos de lamentación comunal, donde un grupo o un pueblo, una nación entera,
trae su queja ante la presencia de Dios, y los salmos de lamentación individual, que es lo mismo, solamente que en lugar de ser un grupo, es una persona la que trae su queja delante de Dios. Salmos en los que el escritor sagrado ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios a abrir su corazón y expresar su queja para que quede ahí registrada para nuestra enseñanza y para nuestra edificación por todas las generaciones. Y no hace falta ser muy erudito para darse cuenta de que lo que hay detrás de la queja de David es lo mismo que hay detrás de la queja del autor del vídeo que vimos al principio, y detrás de muchas de las etapas en la vida de muchos de nosotros. Una percepción de que, como hemos estado diciendo, Dios nos ha abandonado y ya no se interesa por nosotros. Una percepción de que ese estar en las manos de Dios, de manera que nada ni nadie nos pueda arrebatar de ellas, está muy bien para los momentos buenos, pero no siempre se cumple. No conocemos las circunstancias que llevaron a David a escribir estas palabras. No sabemos qué es lo que causaba que David se sintiera de ese modo. No sabemos si era una cuestión física o espiritual. Hay varios momentos en la vida de David que podrían encajar con esta situación, pero una vez más, no se nos especifica. Son de las cosas que el Señor ha considerado que no nos hacía falta saber. Y saber, eso es mejor aún, porque como decimos siempre cuando se da ese caso, cuando no podemos situar un salmo en su contexto, o cuando hay lagunas en cuanto al contexto histórico de alguna porción de la palabra de Dios, entendemos que Dios ha querido dejar ese misterio por un motivo claro y concreto. Dios no ha querido revelarnos las circunstancias específicas por las que David estaba pasando, para evitar que sacáramos una aplicación sola, única y exclusivamente cuando nuestras circunstancias personales eran las mismas que las circunstancias personales por las que estaba pasando el autor. Que no nos diga cuáles eran las circunstancias nos ayuda en un sentido, en el sentido en que de ese modo lo que podemos es sacar principios que luego podemos aplicar a cualquier circunstancia, y de ese modo pues ser bendecidos con la enseñanza de la palabra. Así que, como dije, vamos a trabajar con la idea de cómo cambiar nuestra percepción de abandono. Número 1. Lo primero que tenemos que hacer para cambiar nuestra percepción de abandono lo encontramos en los versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Perdón. En los salmos de lamento, tanto en los salmos de lamentación individual como en los salmos de lamentación comunal, que explicamos antes, pues normalmente hay dos preguntas que están siempre de fondo. En la mente del escritor hay esas dos preguntas. Una pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y la otra pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más va a sostenerse en el tiempo esto que me ocurre y que me angustia? ¿Cuándo enviarás el salvavidas para que me rescate? ¿Hasta cuándo? Son las dos preguntas. ¿Y hasta cuándo es la pregunta que se repite una y otra vez en el Salmo? Fíjate si inundaba la mente del autor del Salmo, que se repite 4 veces en tan solo los 2 primeros versículos. Está al borde de la desesperación, no ve ningún futuro, siente que no puede soportarlo por más tiempo, ya está al límite. Cree que Dios le ha fallado, y lo peor es que esa sensación va en aumento.
Y digo que esa sensación de abandono de parte de Dios va en aumento, porque la primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? Y olvidarse es dejar de tener en la memoria algo que deberíamos de tener, simplemente. Lo que llamamos un despiste, olvidarse de algo. A mí me ocurre mucho, me olvido de algunas cosas. Casi cada vez que voy al Hiperdino a comprar, que es el supermercado que tengo más cerca, la cartera se me olvida allí. Al principio me la guardaban, ya el segurita me la trae a mi casa, porque ya me conocen. Continuamente se me olvida la cartera en el Hiperdino. Es un olvido. Y a veces hablamos de lo que es disfrutar de la sensación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es una de las grandes bendiciones de la experiencia cristiana. Dios está con nosotros y cada día somos conscientes de que Él está con nosotros. La experiencia de David era todo lo contrario. Ya no tenía más esa sensación de la presencia de Dios en él, sino una deprimente sensación de ausencia de Dios. Le parecía como si Dios se hubiese olvidado de él. Dejar de sentir la sensación de la presencia de Dios es una de las más terribles sensaciones. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, tenemos la capacidad y el ánimo para enfrentar lo que sea. Nehemías, recordamos, estaba allí luchando por llevar a cabo un tremendo trabajo aumentado por la presión de los enemigos que estaban al acecho, y en medio de una situación tan estresante, tan adversa, él que era consciente de la realidad de la presencia de Dios en su vida, él expresa: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay nada que nos pueda animar más que la realidad de saber que Dios está con nosotros y no se olvida de nosotros. En tiempos de Isaías, él mismo prometió a su pueblo diciendo, leo en Isaías 49, versículos 15 y 16, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Evidentemente, esto es una pregunta que lleva una respuesta implícita. La respuesta es no. Sabemos que el instinto de madre es algo tremendo, pero aún así podría ser que alguna madre fuese algo de una forma antinatural, despreciara a sus hijos, no se ocupara de ellos. Por eso el texto nos sigue diciendo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí, en las palmas de la mano, te tengo esculpida. Esa es la gran verdad que Dios dice a su pueblo, ¿verdad? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es un verso que hay que tener muy en cuenta en esta época en la que puede el enemigo atacarnos con esos sentimientos de abandono. Podemos tener la absoluta garantía de la palabra de Dios de que en medio de la más profunda oscuridad, Él no se olvida de nosotros. Y esto yo sé que tú lo sabes. Y esto yo sé que no te lo estoy descubriendo. No es nuevo para ti. Lo sabemos, pero también sé que a veces nos viene bien que alguien nos lo recuerde. Y hoy la palabra de Dios nos lo recuerda. Porque tanto a ti como a mí nos puede ocurrir que las circunstancias inciertas o las circunstancias terribles que se ciernen sobre nuestras vidas en momentos como estos nos hagan dudar de la ciertísima realidad de que Dios está con nosotros, como le ocurría a David en el momento de escribir este salmo. Pero David no solo se siente olvidado por Dios, sino que ahora aún es peor. Porque la primera pregunta era ¿hasta cuándo me olvidarás? La segunda pregunta es ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esconderse es mucho peor que olvidarse, porque esconderse conlleva aparejada la intención de que el otro, aunque me busque, no pueda encontrarme.
Cuando alguien se esconde es algo totalmente intencional. Un olvido no es intencional, pero un esconderse sí que es totalmente intencional. Y David estaba tratando de encontrar una explicación racional a lo que cree que estaba pasando. Y por eso él dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Lo que está diciendo es que está tratando de encontrar una explicación. Usa la cabeza para traer consejos a su corazón y de esa manera poder consolarse, tratando de lograr que sus sentimientos, que su corazón, dejen de transmitirle sensaciones de desesperanza. No se trata de resistir, se trata de cuánto tiempo duraría esta derrota. Y trata de buscarle una explicación que por más que lo intenta, no encuentra. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? No sabemos quién o qué era el enemigo al cual David hace aquí referencia. Los eruditos hacen varias sugerencias, pero la palabra de Dios no nos lo dice. Algunos han pensado que David estaba pensando en algún individuo, alguna persona específica o algún grupo, porque en el versículo 4 dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Da la idea de que hay un grupo o unas personas acechando a David esperando que caigan. Otros han pensado que el enemigo aquí probablemente sea la muerte y que el salmo fue compuesto en el transcurso de alguna enfermedad grave, fatal, por la que David estuvo pasando. Porque en el versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y eso hace pensar a algunos que posiblemente estuviese pasando por una enfermedad. Otros piensan que el enemigo era espiritual y que se refería al diablo y a los hábitos sensuales de la vida. Pero aquí la realidad es que no podemos saberlo. En este, como en otros sitios, David no nos lo especifica. Por tanto, eso queda en el conocimiento, cerrado en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que David cogió todo esto, hizo un paquete con su desánimo, con su sensación de abandono por parte de Dios, con las amenazas de sus enemigos, sean estos los que quiera que fueren, y lo trajo todo al Señor. Y en sus pies lo dejó. No se enfadó y dijo, ya que Dios parece hacerme caso omiso, yo también me olvido de él. No, todo lo contrario. Vemos que todas esas preguntas, todas esas inquietudes que David tenía, no fueron hechas a un amigo, no fueron hechas a un extraño, ni siquiera fueron hechas a un consejero. David trajo todas sus quejas, sus cargas, sus dudas, sus temores directamente a Dios. Y allí fue donde los puso. Si alguien ha de tener respuesta para mis sentimientos de derrota, de abandono, ese es Dios. Y por eso es que a Él traigo mi carga, a Él se lo digo, a Él vengo en busca de auxilio y de respuesta. Porque David sabía, como tú y yo sabemos, pero hemos de tener muy presente, que si alguien tiene la respuesta en medio de nuestro problema, que si alguien verdaderamente puede ayudarnos, ese es Dios. Así que, ¿cómo transformar nuestra percepción de abandono en alabanza, en alegría, en riqueza? Número 1, llevando nuestra carga a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En los malos momentos, olvídate del amigo, olvídate de este, del otro. Ve primero que nada, primeramente a Dios. El capítulo 22 de Génesis nos narra la mayor prueba por la cual Abraham pasó. Abraham, después de esperar 100 años casi por un hijo, pues Dios se lo concedió. Y cuando Abraham estaba regocijándose en ese hijo, cuando ya era un muchacho alrededor de los 15 años, Dios le pidió que lo sacrificara. Sin duda fue el momento
más terrible en la vida de Abraham, el momento de mayor prueba, el momento de mayor sufrimiento, el momento de mayor dolor, el momento de mayor angustia. ¿Y qué hizo Abraham? Nos dice el texto que Abraham se levantó muy temprano de mañana, enalbardó su asno y fue rumbo al sacrificio. Y cuando llegaron a la montaña, allí se quedó todo el mundo, su esposa se quedó en el campamento, los siervos criados que fueron con él se quedaron al pie de la montaña y él subió solo con su hijo Isaac para ser sacrificado. Y el momento más duro de su vida, Abraham lo pasó no con su esposa, no con sus amigos, no con sus siervos, lo pasó solo, en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? No bajó decepcionado de aquel monte. Bajó con su hijo en su brazo. Bueno, en su brazo, ya era grandito, iría caminando él, ¿verdad? Quiero decir que Abraham hizo esto mismo. Todas las cosas que pasaban por la mente de Abraham, él no las compartió con nadie, las llevó directamente a la presencia de Dios. Porque David nos enseña, y encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios, cómo nuestras cargas, primeramente, está bien buscar consejos, está bien ser ayudados, buscar ser ayudados por la sabiduría de otros, pero primeramente nuestras cargas han de ser llevadas a la presencia de Dios. Y eso es lo primero que David nos enseña en estos versículos 1 y 2 del Salmo 13. Cómo transformar nuestra percepción de abandono llevando nuestra carga a Dios, primeramente. Cómo transformar nuestra percepción de abandono, número 2, buscando entender su plan. Y nos dice el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mírame, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Es tal el desánimo que David siente que está a punto, a él le parece que está a punto de perecer, a punto de partir de este mundo. Y en esa terrible situación, él hace una petición a Dios. Y esta es la única petición que encontramos en todo el Salmo, a pesar de la situación tan angustiosa en la que David se encontraba. Y esto nos enseña mucho. Porque, ¿cuál fue esta? La única petición que él hizo: alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Lo que David pidió es luz para andar en la oscuridad. Y David estaba en la más profunda oscuridad. Lo que tú y yo necesitamos es luz, pero no luz física, sino luz espiritual, luz de Dios. La cuestión es que David no entendía y necesitaba entender. Muchas veces la clave para que las cosas que nos ocurren no nos desanimen es precisamente entender cuál es el lugar que ocupan en el plan maravilloso y eterno de Dios. Hace poco celebrábamos el Domingo de Resurrección y ahí meditamos en cuanto a los discípulos que iban camino de Emaús. Cleofas y el otro discípulo, no sabemos si su esposa, un amigo o qué era, que ellos decían, habían sido testigos de todo lo que había ocurrido, habían sido testigos de la realidad de que Dios estaba llevando a cabo su plan al permitir el hecho de que Jesús entregara su vida en la cruz del Calvario en rescate por muchos, pero ellos esperaban otra cosa, un libertador en plan guerrero, y ellos le confiesan eso a Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él liberara a Israel. No habían entendido que Dios estaba llevando a cabo su plan y que dentro de ese plan era necesario que ocurrieran esas cosas. Sin embargo, cuando Jesús les explicó el plan de Dios, cuando dice que abriendo las Escrituras le dijo lo que en todas las Escrituras hablaban de Él, ellos entendieron
qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces su corazón cambió, su corazón fue transformado. Por eso David pide luz, porque lo que quiere es entender, saber cuál es dentro del plan de Dios, cómo encaja esta situación por la cual yo estoy pasando. También en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, nos dice, el versículo 18 y 19, nos dice, el 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan había sido el precursor de Jesús, había entregado su vida a la extensión del reino de Dios, pero ahora se encontraba encarcelado y venían dudas en su mente. Por eso mandó a 2 de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Y en el versículo 21 vemos lo que el Señor hizo. En esa misma hora sonaban muchos enfermos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el reino de Dios, el Evangelio. Les dio una panorámica para que ellos entendieran. El apóstol Pablo también, después de toda una vida dedicada a rescatar las almas de la condenación eterna y a la edificación del crecimiento de los creyentes, termina en la cárcel. Abandonado por Dios, podríamos decir desde una perspectiva humana. Sin embargo, él allí desde la cárcel les escribe a los filipenses diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo iban a escuchar el Evangelio los romanos? Pues Dios permitió que Pablo fuese encarcelado. Desde la tranquilidad de la cárcel no solo testificó a los soldados romanos, sino que tuvo tiempo para escribir muchas de las cartas del Nuevo Testamento, que hoy pues son de tanta edificación y de tanta bendición y crecimiento para nuestras vidas. Una situación de desdicha, una situación de desamparo aparente, pero que al colocarla en perspectiva dentro del plan de Dios, vemos como no se trata de una situación de abandono, sino que Dios quería hacer algo conforme a su plan soberano. Y eso fue lo que él hizo. Dios no abandonó a Pablo, como no abandonó a Juan el Bautista, como no abandonó a David, como no ha abandonado absolutamente a nadie. Por eso David pide conocimiento, pide luz, pide que Dios alumbre sus ojos para él poder entender ese plan de Dios. Y Dios se la dio. Señor, no veo sentido en esto por lo que estoy pasando, pero muéstrame tu voluntad al respecto, fue lo que dijo. David no pidió un palacio más grande para que se le quite esa depresión, buscó a Dios en su angustia. David no pidió porque le dicen algún tipo de reconocimiento, ya que tantos cánticos espirituales había escrito y había compuesto, que todos lo reconocieran, que le dieran pues un premio o algo. No. Pidió lo que tú y yo debemos pedir, que te conozcan más a ti
para que pueda entender tu voluntad. Luz para entender la situación. No pidió que todo aquello por lo que estaba pasando desapareciera. Pidió luz porque pidió entender su plan soberano. Vamos camino a los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Todo esto que Dios está permitiendo, el COVID-19, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, la persecución de la Iglesia que cada vez está yendo más en más lugares y de distintas formas. Todo esto tiene también un plan, un encaje dentro del plan de Dios. Y Dios está permitiendo ciertas cosas no porque haya abandonado a su pueblo, no porque se haya olvidado de él, sino que nosotros tenemos esa falsa percepción porque no tenemos una idea completa de cuál es el plan de Dios revelado en su bendita palabra. Y por eso hemos de acudir cada día a las Escrituras, por eso hemos de escudriñar las Escrituras, porque son ellas las que nos dan una perspectiva correcta cuando tenemos esos sentimientos de abandono. ¿Cómo transformar nuestra percepción de abandono? Número uno, llevando nuestra carga delante de Dios. Número dos, buscando entender su plan. Y número tres, ejercitando fe y adoración. Nos lo muestra el salmista en los versículos 4 y 5. Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En estos últimos versículos todo ha cambiado. Se ve que realmente David que pidió luz para entender el plan de Dios, realmente entendió el plan de Dios y eso trajo una transformación en cuanto a su percepción de la situación. En estos últimos versículos todo ha cambiado. David había entendido. Recordamos que la fe es la convicción de que el Dios soberano cumplirá todo aquello que ha dicho para con los suyos. Dios ha dicho, Dios cumplirá. Tener este enfoque de confianza absoluta en la soberanía de Dios, en su capacidad para saber qué es lo que mejor conviene conforme a su plan y para su gloria, y esa también enfoque de que yo soy un peón ignorante en el tablero, aunque a veces me equivoque y me crea el centro del universo, realmente nos libera y permite que la luz de Dios nos alumbre y nos ayude a entender y a colocarnos nuevamente en el sitio que nos corresponde dentro del plan de Dios. No hemos sido abandonados de Dios, pero sí es verdad que lo que somos es simples peones en el tablero de ajedrez y Él mueve la jugada conforme a su soberana voluntad y conforme a su santo y bendito plan para su gloria, para su honra y para que su propósito para este mundo sea llevado a cabo. Realmente entender esto nos libera, nos da luz, nos ayuda a colocarnos en cuál es nuestro sitio. Yo no sé cuánto tiempo se empleó para escribir este salmo, pero me da la impresión cuando lo leo que este cambio de una actitud de sentimiento de abandono a una actitud de adoración ocurrió mientras se escribía el salmo, durante la misma oración, en el mismo desarrollo de este cántico. Yo no sé si es que David no había querido hacerla antes, la oración, el canto me refiero, pero sí queda claro que cuando lo hizo, todo cambió. Cuando David fue a Dios con su carga, cuando David pidió luz para entender el plan de Dios, todo cambió. Recibió aquello que había pedido y él mismo pues pudo experimentar ese cambio transformador en su vida que le llevó de convertirse en un creyente amargado, un creyente que pensaba mal de Dios porque creía que Dios le había abandonado, a un creyente que alaba, glorifica y engrandece el nombre de Dios. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué bueno que tú y yo también tengamos
esa misma actitud en esos momentos en los cuales sentimos un total abandono de Dios. Ese abandono es una opinión, una percepción, una idea subjetiva nuestra que viene de nosotros mismos y no de la realidad de lo que Dios está haciendo. Por eso debemos de llevar nuestras cargas, nuestras angustias, nuestra preocupación ante el trono de Dios. Debemos de pedirle luz, sabiduría para poder entender su plan para con lo que a ti y a mí nos está ocurriendo, y hemos de ejercitar la fe y la adoración para que podamos realmente gozarnos en Él, ser instrumentos útiles en sus manos y que Él pueda también utilizarnos para ese su maravilloso y bendito plan. Que Él nos ayude. Padre y Dios nuestro, te queremos dar las gracias, Señor, por este día. Te queremos dar las gracias por todas tus bendiciones. Te queremos dar las gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, nos instruye, Padre, y nos muestra la realidad de que tú eres un Dios amoroso, Señor, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que nunca nos abandona, pero también un Dios que es soberano, que tiene un plan que nadie va a echar abajo, Dios, y tú estás cumpliéndolo. Ayúdanos, Señor, a tener esa perspectiva de la eternidad en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén.